Vamos a hablar sobre la circulación antes y después del nacimiento. Bueno, pues antes del nacimiento, la sangre de la placenta regresa al feto por la vena umbilical, como se muestra en el siguiente esquema. Y después de que pasa esto, cuando la sangre pasa cerca del hígado, la mayor parte pasa por el conducto venoso a la vena cava inferior. De esta forma, la sangre no queda a nivel hepático, es decir, que esto nos ayuda a que la sangre no se quede guardada en el hígado. Un volumen menor ingresa a los sinusoides hepáticos y pues dicha sangre se mezcla con la circulación portal. Luego se crea el mecanismo en el conducto venoso. Esto pasa cerca de la vena umbilical, como se muestra en el esquema. Esto va a regular el flujo de la sangre umbilical gracias a los sinusoides hepáticos. Esto se cierra, el mecanismo en el conducto venoso se cierra cuando la contracción uterina aumenta, así se impide la sobrecarga en el corazón. Después de pasar por la vena cava inferior, en donde la sangre placentaria, más o menos o cercano al 80% de oxígeno, se mezcla con la sangre desoxigenada, y esta sangre ingresa a la aurícula derecha. En la aurícula derecha, aquí va a ser dirigida hacia el foramen oval, por la válvula de la vena cava inferior. Después, desde la aurícula izquierda, la sangre ingresa al ventrículo izquierdo y la aorta ascendente. Después, durante la vida fetal, la resistencia en los vasos pulmonares es alta. La sangre pasa directo por el conducto arterioso hacia la aorta descendente, donde se mezcla con la sangre aorta proximal. Es decir, que la sangre pues va a pasar por el conducto arterioso para luego mezclarse con la sangre de la aorta proximal. La sangre va a fluir hacia la placenta por las dos arterias umbilicales, que dicha sangre va a tener una saturación aproximada del 58%. Luego, después durante este curso, desde la placenta hasta los órganos del feto, la sangre de la vena umbilical va perdiendo de manera gradual su concentración de oxígeno. Y esta sangre se puede mezclar esta sangre con la sangre saturada se puede mezclar con la vena cava inferior, con el hígado, con la aurícula izquierda o incluso con la aurícula izquierda. Después vamos a hablar sobre los cambios al nacer. Aquí el neonato va a sufrir su primera respiración, como ya se sabe, que es lo típico cuando el bebé nace y pues llora. Entonces aquí pues va a sufrir el bebé, el neonato va a sufrir su primera respiración. Y aquí en su primera respiración es donde se va a disminuir la resistencia de la vía aérea y se produce vasodilatación pulmonar. Esto gracias a la respiración espontánea y pues por así decirlo la sobrecarga de oxígeno que va a recibir. Aquí va a aumentar la presión de la aurícula izquierda y gracias a este aumento de presión va a causar el cierre del foramen oval. Es decir, que también se va a cerrar la comunicación de las aurículas. Después de cortar el cordón umbilical, se van a cerrar los ductos venosos en el hígado. Y aquí va a haber un aumento de presión parcial del oxígeno arterial, gracias a la respiración y una caída de las prostaglandinas al momento de cortar el cordón umbilical. Es decir, que va a aumentar la presión de oxígeno arterial y va a disminuir la prostaglandina y esto va a provocar el cierre del conducto arterioso. También algo que pasa es el cierre de las arterias umbilicales. Esto pasa minutos antes o poco antes del nacimiento. Después va a ocurrir el cierre de la vena umbilical y del conducto venoso. Vamos a tener también el cierre del conducto arterioso. Esto nos va a permitir, es provocado por la contracción de la pared muscular de la madre. Y también vamos a tener el cierre del foramen oval. Esto va a ser gracias al aumento de presión en la aurícula izquierda, como ya se mencionó un poquito antes. La presión aumenta y pues gracias a esto es como se produce el cierre del foramen oval. Igual todo esto viene en el esquema que está apareciendo. Y pues creo que aquí se explica, así como lo expliqué, es como básicamente vienen las flechitas, entonces espero se entienda.